Tenemos aquí a Madame Agulla, un experto sin ninguna duda en lo que vamos a experimentar hoy. Hay un acercamiento a las técnicas de respiración y bueno, espero que disfrutéis todos y todas de la experiencia. Cantar no pienso cantar. Bueno, buenas tardes. Agradecido de que estéis aquí, presentes. Y vamos, ¿se oye? No se oye. ¿Puedo hablar más alto por el micro o entra mucho ahí? ¿Sí? Decía, primeramente, agradecer vuestra presencia. Vamos a intentar una aproximación, un acercamiento para poder explorar de qué forma podemos mejorar nuestra respiración y cómo la respiración influye en nuestro bienestar psicofísico. ¿Okay? Me gustaría saber, antes de nada, para situarnos y saber qué camino tomar, ¿cuántos de vosotros practicáis yoga y pranayama? ¿Qué? ¿Perdón? Tú a medias, ¿no? Aquellos que no habéis practicado nunca algún tipo de respiración. Bueno, todos respiramos todos los días, respirar es vivir, vivir es respirar. ¿Okay? Desde el primer momento de nacimiento, ¿qué hace uno al nacer? No os acordáis, yo tampoco, pero cuando uno que nace, ¿qué es lo que hace? Llorar. ¿Por qué llora? Dios mío, lo que me espera en los próximos futuros años de mi existencia. Recuerdos del pasado, por lo tanto, ya un poco orientado hacia el dolor y el sufrimiento. Respirar. ¿Okay? La vida es un proceso de respiración hasta el momento de decirle adiós a este plano. Ahí hacemos un pranayama, un baka, que se llama reflexión durante larguísimo tiempo. Bien, vamos a hacerlo evidentemente práctico. ¿Okay? Tengamos en cuenta que hay múltiples métodos de respiración. El máximo hoy en día que se utiliza como técnica de bienestar integral. Por ejemplo, ¿cómo vencer la depresión, la ansiedad, la angustia, la agitación, el temor, el miedo y las fobias? La respiración es uno de los grandes medicamentos que existen. Obviamente, lo ideal es realizarlo diariamente a ser posible. Yo también os aseguro que en tanto en cuanto respiréis no vais a morir nunca. Lo primero que debemos considerar que la respiración es enormemente pobre, somos pobres respiradores. Respiramos unas 21.600 veces al día, más o menos, y unos 15 o 16 veces por minuto, 18, 20, pero sin embargo, cuando uno controla la respiración, esa respiración si se enlentece, podemos llevarla a cabo, evidentemente, los grandes practicantes, 1 o 2 veces por minuto, pero cuando menos podemos reducirla 6, 8, 10 veces por minuto. Cuando vivimos agitados, enseguida notamos que la respiración se agita. Cuando la mente está inquieta, desasosegada, enseguida vemos reflejado todo ello en una respiración agitada. Cuando estamos concentrados, tranquilos, enfocados, ¿qué es lo que hacemos? Notar que la respiración se estabiliza, es cómoda, es tranquila, ¿no? Es estable, etc. Por lo tanto, a través de la respiración accedemos al control, al entendimiento de la mente y de sus emociones. ¿Okay? No quiero extenderme en demasía, porque no disponemos demasiado tiempo y lo vamos a hacer evidentemente práctico. Siempre me alejo de aquí y no me doy cuenta que están grabando ahí. Lo primero que debemos entender que habitualmente respiramos con la parte superior de los pulmones,
Tengamos en cuenta que los pulmones son una masa elástica y esponjosa, ¿no? Por lo tanto, hay varios factores. A ver si me da tiempo incluir aquí en lo que pretendo indicaros lo más importante y lo más destacado, ¿eh? Normalmente, incluso, fijaros bien, me vienen a la mente los deportistas. A veces doy clase de yoga a deportistas llamados de élite. Os diría nombres, pero no quiero descubrirlos ahora y son tan famosos como Agustín Paniker aquí presente, ¿no? Entonces, a ver, respira profundamente. Y hacen esto, ¿no? Y digo, no respiréis tan profundamente que dejáis sin oxígeno al resto de la humanidad. Pero esto no es la cuestión. Están respirando con la parte superior de los pulmones. Sin embargo, la respiración más cómoda, más profunda, más agradable, más relacionada con el sistema nervioso parasimpático, aquel que nos lleva a un estado de relajación, de calma y de quietud, y tiene su gran influencia en el nervio vago que recorre áreas del organismo y de nuestros órganos internos, es esta respiración abdominal. Bien, cuando estamos sentados hay que sentarse bien para que la respiración fluya. Si a veces nos sentamos un tanto encogidos, eso hace que el diafragma, que es el músculo principal de la respiración, no tenga movilidad, no tenga movimiento, con lo cual uno va entrando en una especie de sopor, se queda dormido, ¿eh? Y entonces eso influye asimismo en la atención, en la respiración y en el estar despierto. Por lo tanto, si yo me coloco en esta posición, lo primero que hago es tener espacio en la caja torácica y darle espacio a los pulmones para que no se compriman, con lo cual se pueden dilatar tranquilamente y contraer. Este es un movimiento muy interesante. Luego hay una apertura a nivel intercostal. Cuando las costillas están comprimidas, o tengo la espalda curvada, tengo que practicar asanas para mejorar mi estructura corporal. Entonces, hago un esfuerzo brutal en cuanto a la respiración y la energía no fluye. Por lo tanto, consideremos esto. Si estamos sentados como estamos en este instante, el que no está acostumbrado le cuesta va a tener cierto esfuerzo, ¿no?, que realizar hasta que tenga asimilado otro grupo de neuronas determinadas que a través de un hábito que vamos modificando vayan quedando grabadas y vayan modificando ese hábito negativo. Si yo me sitúo aquí, libero esta región del abdomen, lo cual va a dar lugar a que el movimiento del diafragma pueda producirse sin ninguna dificultad. Coloco las manos en esta posición, ¿sí?, a la altura de las costillas flotantes y los dedos hacia el abdomen. Intento mantener la espalda recta, sin forzar, no preocuparos. Relajo el cuello, aflojo los hombros, relajo las vías respiratorias altas, los labios. Entonces hago esto, inspiro, noto cómo desciende el diafragma y el abdomen se hincha como si fuera un globo hacia el frente y lateralmente, también en la espalda, pero no entramos en detalles. Y noto cómo las costillas se aperturan. Y con la expulsión del aire, el abdomen lentamente va adentrándose hacia la espalda y el diafragma empuja hacia arriba. Entonces, no hago esto. No se preocupe, no preocuparos si esto no nos sale ahora. Suele hacerse mucho mejor tumbado. Tumbado lo hacemos mucho mejor. Entonces, inspiro y expiro. Inspiro, aflojo el abdomen, lo aflojo, dejo que penetre la inspiración y luego yo continúo con una inspiración consciente, un poquito más prolongada, y no fuerzo la respiración. Y luego exhalo con suavidad. Inspiro de nuevo, dentro de mi capacidad, y expiro de nuevo. ¿Sí? Bueno, esto sería lo que denominamos respiración abdominal o diafragmática. Obviamente hay que detallarlo mucho más, extenderse mucho más, pero nos sirve para iniciarnos o que toméis conciencia de ello y vayáis a centros de yoga donde fuere para que os enseñen día a día, ¿verdad? Luego tendremos otro tipo de respiración. Si lo dividimos en tres partes, respiración abdominal,
torácica e intercostal. Si estas costillas están comprimidas, como he dicho antes, normalmente hacemos esto, presionamos aquí, en esos huesos de la pelvis, hacemos esto, hago un alargamiento, aperturo, y entonces ya aquí la respiración como un acordeón. Se ensancha el pecho, se aperturan las costillas a nivel intercostal y expulso. Este sería un segundo tipo de respiración. Más rica, le sigue la región pectoral, torácica y la clavicular, la parte superior. Si integramos las tres, a este le podemos llamar respiración yógica o completa. ¿Okay? Si nosotros inhalamos alrededor de 500 centímetros cúbicos de aire en la respiración normal, de los cuales la mitad se quedan en las vías respiratorias, de esta forma, fijaros bien, nos enriquecemos tanto que podemos llegar a alcanzar unos 5.000 centímetros cúbicos, una barbaridad, con lo cual hay una magnífica oxigenación. Esas neuronas que son las células tan especializadas que requieren como mínimo del 30% de oxígeno del organismo, de nuestro organismo, van a sentirse vivas, ¿verdad? Y es lo que hace que esa atención esté muy presente. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a ver, repasamos esto. Respiración abdominal. Aflojo la garganta, aflojo los labios e inspiro suavemente por la nariz y voy notando cómo esta zona se ensancha, se amplía. Y luego expulso el aire y desciendo. Prueben esta noche en cama unas cuantas veces y ya verán qué bien le va. Traemos las manos aquí, a nivel de las costillas y el pecho. Intentamos mantener la espalda alargada. El eje del cuerpo es la columna vertebral, es muy importante, con lo cual inspiro, noto como hay una apertura, sin esfuerzo, sin tensión, y exhalo. Ahora ponemos mucha tensión muscular, normal. Eso va desapareciendo con la práctica. Inspiro de nuevo y exhalo. Y ahora en el ápice, en la parte alta, hago una ligerísima elevación de los hombros para darme a entender que inspiro en esta región. ¿Sí? Bien. Intentamos que la respiración sea lenta, cómoda, profunda. Cómoda, la palabra es confortable y cómoda. Sería lo siguiente: antes de llenar un cubo de agua hay que vaciarlo. Antes de llenar los pulmones hay que expulsar el aire. La expulsión del aire, por otro lado, si aquellos que somos aficionados al deporte, qué sé yo, al fútbol o al baloncesto, si se fijan un poco en la televisión, verán que si alguien va a tirar un penalti o una canasta, se colocan, ¿qué es lo que hacen? Expulsan el aire, liberan la tensión, actúa automáticamente el sistema nervioso parasimpático que lleva a un estado de relajación y de mayor calma y no de hiperactividad y tensión, y luego, ¡pum!, lanzan el penalti. Esto funciona así. Así que vamos a ver qué ocurre. Primero expulsamos el aire. Una mano en el abdomen, otra en el pecho. Inhalo con suavidad a nivel abdominal, sigo inhalando hacia la parte superior, y ahí retengo un par de segundos el aire y luego inicio la expulsión de arriba a abajo, hasta que al final noto como el abdomen penetra en dirección a la columna vertebral. Aflojo el abdomen, inicio de nuevo la inspiración. Retengo un segundo, expiro. ¿Me siguen aquí? Puedo hacerlo sentado, de pie, luego impulsando el movimiento de los brazos con el movimiento sincronizado con la respiración. Por ejemplo, duraríamos más, pero el tiempo lo necesitamos. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Sí. A la hora de respirar, ¿se expira por la boca o por la nariz? Ni se come por la nariz, ni se respira por la boca. Normalmente la respiración es el órgano de respiración en la nariz que filtra partículas nocivas y al mismo tiempo hace que ese aire penetre sin dificultad en los pulmones y así hay menos enfriamientos, menos gripes, etc. Preferiblemente por la nariz, cuando estás tranquilo. ¿Alguna pregunta más? Bien, por lo tanto, esta respiración, una vez bien aprendida, nos va a llevar a otro tipo de ejercicios, tales como la retención a pulmón lleno, como la retención a pulmón vacío. Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, expulso el aire primero, hago una inspiración, y así, llego al final, retengo 2, 3 segundos, y luego expulso el aire. Y al final de la expulsión retengo pulmón vacío. ¿Okay? Entonces, primero ese movimiento del diafragma va dando un masaje a los órganos internos para comenzar, lo cual va a mejorar su función. En segundo lugar, voy a tener mayor vitalidad, como he dicho antes. En tercer lugar, esos trillones de células individuales de las que nuestro cuerpo está configurado van a sentirse apreciablemente contentas. Imaginemos estos céspedes que hay ahí fuera, esas hierbas, esas briznas de hierba, cuando se riegan, todas ellas, aparecen mucho más lustrosas después. Pues imaginemos estas células de nuestro organismo, cuando son regadas con este tipo de energía, mejoran su vitalidad y mejora, por lo tanto, toda la función de nuestro organismo y nuestros estados mentales. He dicho antes que cuando hay agitación, enseguida se refleja en la respiración. Cuando estoy inquieto, por eso cuando meditamos, por ejemplo, procuramos estar inmóviles, relajados, observando la respiración y aquietando y sosegando, por lo tanto, la mente. Y la respiración vamos notando que va disminuyendo su función y eso indica que va modificándose la presión sanguínea, las ondas cerebrales que se va modificando y al mismo tiempo entrando en un estado de relajación y calma muchísimo mayor. Bien, si tienen alguna pregunta en cualquier momento, no duden, por favor. Vamos a tapar la fosa nasal derecha con cualquiera de los dedos y vamos a hacer esto. Respirar varias veces. Bien, ahora tapemos la otra. ¿Quién respira mejor por la izquierda? Fosa izquierda. No hablemos de partidos políticos. Ojo. ¿Quién respira mejor por la derecha? ¿Vale? ¿Quién respira por las dos igual? Lo dudo. ¿Y quién respira por ninguna? Explico. Cada 2-3 horas más o menos hay una modificación, hay un cambio en la respiración donde si está activa la fosa derecha pasa luego a funcionar y a ocluirse la derecha y funcionar la izquierda y viceversa. Normalmente, 3 horas, 4. Los yogis saben que cuando esto se produce durante un periodo de tiempo largo, señal que va a haber algún tipo de patología, algún tipo de alteración. Porque hay los procesos anabólicos y catabólicos y eso va dando lugar a lo que se llama homeostasis, un estado de equilibrio. Pero ese estado de equilibrio se modifica por completo. Por lo tanto, vamos a ver, si yo ahora mismo, esta es mi fosa derecha, bien, esta es izquierda, está mucho más activa y abierta a la derecha. ¿Por qué? Porque estoy funcionando a través del hemisferio izquierdo, con lo cual está conectada la energía de la respiración. Y como sabemos, la zona del habla, del lenguaje, tanto de Broca como de Wernicke, que tienen funciones distintas, está en el lado izquierdo. Con lo cual, yo para elaborar mínimamente un discurso coherente, tengo que activar más bien ese lado hemisférico. Por lo tanto, el derecho queda un poquito ahí a un segundo nivel, ¿verdad?
Así que y necesito cierta energía para exponer algo, o al menos estar un tanto despierto, esta es la fosa solar de esa energía. Por lo tanto, cuando estamos un poquito faltos de energía, tapamos la izquierda y hacemos varias respiraciones por la derecha y notaremos enseguida un cambio determinado en nuestro nivel de energía. ¿Okay? Si queremos cierta tranquilidad, pues tapamos, en este caso, la derecha para activar el hemisferio derecho, que tiene otro tipo de procesos. Pero cuando la respiración la alternamos, ¿sí?, hay una coherencia hemisférica, es decir, que ambos hemisferios se ven muy activos con sus funciones correspondientes. Si yo hago una respiración alterna, por ejemplo, inspiro por la izquierda, tapo, expiro por la derecha, ahora inspiro por la derecha, tapo, expulso por la izquierda. ¿Sí? Todo esto es una vuelta, por decirlo así, que hacemos. Entonces vamos a hacerlo, no importa que no nos salga. Si tengo muy ocluida una fosa, hago lo siguiente. Supongamos que tapo con el dedo pulgar la fosa derecha y tengo ocluida la izquierda. Bueno, con este dedo, anular y meñique, levanto un poquito la fosa, la levanto y queda desobstruida. Si tapo la izquierda, con el pulgar levanto a la derecha y queda desobstruida. ¿Sí? Si está muy obstruida, hay métodos para desobstruir. Por ejemplo, si yo tengo obstruida la fosa izquierda, me tumbo hacia el lado derecho y al cabo de 5 minutos esta fosa comienza a ser activada. O la tapo con algodón. O hay un danda que ejerce una presión en esta región y durante 5 minutos más o menos se modifica ese ritmo respiratorio, de un lado al otro. Vamos a intentarlo, ¿de acuerdo? Esto sería lo ideal para ser más llevadero, sería respirar por una sola fosa varias veces, luego por la otra varias veces, luego alternarlo, pero la premura nos obliga a estudiar medicina en el 4º o 5º año, dejar los 3 primeros atrás. Mano derecha, entonces expulsamos el aire fuera, con el dedo pulgar, tapo la fosa derecha, inspiro por la izquierda, 1, 2 y 3, con suavidad, sin ruido. Tapo la izquierda con el anular y el meñique, expulso por la derecha, 1, 2 y 3. Vuelvo a inspirar por la derecha, con suavidad, 1, 2 y 3. Tapo la derecha, expulso por la izquierda, 1, 2 y 3. Vuelvo a inspirar por la izquierda. 1, 2, 3. Tapo la izquierda. Expiro por la derecha. 1, 2, 3. Retiro la mano. Bien, entonces esto, con el tiempo, día a día, lo hacemos 4 veces, luego 6, luego 8, y así lo vamos incrementando. ¿Ok? Y luego vamos ya iniciándonos a eso que se llama la práctica del pranayama en el yoga. Esta mañana hemos hablado, no sé si habéis estado alguno aquí, algún aspecto sobre el yoga, el despertar de ciertas energías, que no vamos a entrar en esto para nada. Bueno, hay otro tipo de ejercicio que tiene sus nombres en sánscrito, ¿no? Uno de ellos es Kapalabhati, ¿no? Cráneo brillante, Kapalabhati. Pero significa que aquel que practica, como dicen distintos textos de Hatha Yoga, por ejemplo, uno que se denomina Hatha Yoga Pradipika, pues genera brillantez en el rostro, por ejemplo. Si hacemos este tipo de prácticas y las finalizamos y nos hacen una foto con una cámara Kirlian, veremos lo que se llama el efecto corona. Veremos aquí una corona de energía en los dedos que sobrepasa o sobresale mucho más allá de los dedos, 10, 15, 20 centímetros. Nosotros hemos hecho pruebas y experimentos en el laboratorio y hemos visto estos resultados, ¿no? Uno duerme más profundamente, duerme mucho mejor, combate el insomnio,
necesita dormir menos horas. Pero esto lo digo por experiencia. En épocas determinadas, viviendo en ashrams, nos levantamos a las 4 de la mañana, en fin, prácticas muy intensas de pranayama, 2 horas cada día o 3, luego meditación, luego todo eso. Y yo me decía, pero si duermo 3 horas o 4, ¿cómo es posible? Y largo tiempo, la verdad. Pues se nota, quiero decir, lo digo por experiencia, ¿no? Por lo tanto, hasta aquí un momentito. ¿Alguna pregunta más? Sí, dime. Lo que recomendaba antes para ustedes, en caso de tabique nasal desviado, se puede aplicar esa opción, ¿no? Sí, levantar esto, sí. Mientras no te operes, te molesta mucho, pero puedes levantarlo tranquilamente sin problema ninguno. Y seguro que respiras mucho mejor en esos momentos, sí. ¿Cómo se vive en el laboratorio? ¿Perdón? ¿Cómo se? ¿Cómo se vive en el laboratorio lo de poder ver esa energía? ¿Cómo se vive en el laboratorio? Claro. Como un guinea pig, que dicen los ingleses, como una cobaya. En el laboratorio vives, haga esto, haga aquello, haga aquello. No sé a qué te refieres, cómo se vive. Hace un momento has comentado que la energía que sale de los dedos se puede ver y que lo habéis visto en el laboratorio, que habéis hecho prácticas en el laboratorio. Pero yo entendí bien. Sí, no, he dicho que esto se hace con una cámara Kirlian, es una cámara muy determinada que genera un voltaje y eso entonces capta ciertas energías que emitimos, en este caso una flor, un ser humano, lo que fuere, y se puede apreciar lo que se llama eso el efecto corona, ¿no? Se llama efecto corona porque observa un color azul muy intenso o no, depende, o si no está un poco deteriorado por qué razón, ese color se ve disminuido, en fin, incluso se llegan a hacer, médicamente hablando, a buscar algún tipo de relación entre la energía y algún tipo de desarreglo determinado que se puede producir en el organismo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bien, volviendo al principio, otra manera de practicar con el tiempo y siempre que alguien nos oriente, que es lo mejor, por las dudas que vayamos teniendo, esto no surge en un día. Lanzo todo esto de alguna forma para intentar motivaros y que busquéis la posibilidad de esta práctica, si es posible ya. Otra manera sería, inspiro abdominalmente, pausa, continúo, pausa, continúo, pausa. Y luego hago una expulsión larga. Bueno, no quiero al final. Al revés también, inspiro profundo, retengo, pausa, continúo expulsando, 2, pausa, 3, pausa. Por lo tanto, hay muchísimas herramientas que podemos utilizar en la respiración, tumbados de pie, hay movimientos, movimiento y respiración y expulsión del aire, etc. Vamos a intentar hacer esto, aunque sea con suavidad. El tiempo se nos va. ¿Cómo se vive? ¿Quién es este? Pues pregúntale a saber qué siente. Entonces, estamos aquí, de manera que si colocamos las manos, una vez que sepamos manejar bien el diafragma, ¿sí? Nos adelantamos un poquito, pero bueno, haríamos este ejercicio, donde la expulsión a nivel abdominal la hacemos de manera activa y donde la inspiración procuramos que sea más bien pasiva. Sería esto. Bueno, pensé que sonaba esto. La expulsión, la inspiración, pasiva. Dejo que se produzca la expulsión. Lo puede hacer a ritmos diversos. Por ejemplo, una cadencia más suave sería para el que empieza. Expulso, aflojo, suelto. Y así sucesivamente. Ahora no va a salir todo este tipo de cosas hasta que, lógicamente, tengamos el hábito de hacerlo.
Y luego ya se introducen cosas como respiraciones un poquito más potentes, donde hay cierta actividad inspiratoria y expiratoria, ¿no? Y todo esto no te queda ganas de hablar. No hago mucho porque luego esto te lleva a una especie de abstracción, de introspección, de silencio. Un bastrica de estos, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, te quería hacer esa foto. Vale, esa foto de Madonna hace, pues, alguna década quizá. 3 años, ¿pero qué dices, Sergio? Que no puedes echar tantos años encima. Y bueno, ahí está la evidencia científica de cómo se demuestra pues, que estas técnicas pues, tienen un impacto en el bienestar. A ver, y más como lo que vemos en intentar demostrarlo, realizarlo. Bueno, si no tenéis más preguntas, esto es muy extenso, ¿verdad? El tiempo ha volado, pronto vienen otros panelistas aquí. Os cuento una anécdota, me parece lo más interesante. Tú estuviste en México ahora, ¿qué me dijiste? Sí, México. Esto fue en Argentina, una anécdota. Estando yo en Buenos Aires, bueno, fui allí a dar una serie de charlas y de cursos y este tipo de cosas. La mejor de las acogidas que uno puede tener siendo español son los países de Sudamérica. Alejandro Sanz a mi lado era como un monaguillo. El recibimiento extraordinario. Bien, entonces me llevan un día de aquí para allá, en tanto en cuanto no empezábamos las actividades, y fuimos creo que era el Sheraton, quiero recordar. Vamos a tomar un café, sí, tal. Pero me encuentro con una persona que yo conocía, muy reconocida en el ámbito de, cuando diga el nombre tú seguramente sabes a quién me refiero, John Eccles, Premio Nobel de Medicina. Lo había invitado yo a que viniese a Vigo, como aquí he tenido la fortuna de contar con Agustín Panique y muchos de los panelistas que están aquí en algo que hemos celebrado, que hemos llevado a cabo hace poco. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? No, un abrazo y estas cosas. Él se interesaba por estos temas, curiosamente. No voy a entrar en detalles por el tiempo. Y él me dice, no, he venido aquí a una serie de conferencias sobre el cerebro, era neurocientífico, famosísimo, claro, premio Nobel, no vas a ser famoso. Y me he venido 15 o 20 días antes, porque la propuesta que me han hecho es que todos los que estamos aquí, nuestra disertación tiene que ser en español. Y tú sabes que yo español no hablo, de origen australiano, él. Y últimamente ya se murió, viviendo en Suiza. Entonces vengo a ver si soy capaz de expresarme un poquito mínimamente. Estaban invitados rusos, chinos, americanos y tal. Y digo, qué interesante. ¿Y tú qué haces? Bueno, yo le digo, estoy aquí por esto y por esto. Total que, bueno, le dejo por un momento a un lado. Pero bueno, él estaba hospedado en ese hotel. Todos los días venía un chofer y le llevaba de aquí para allá, visitando zonas de Buenos Aires. Y Eccles, sentado detrás en el coche, un chofer que todos los días venía a recogerle, tenía escrito en unas cuartillas, en unas hojas, el discurso, la charla que quería dar. O sea, de acuerdo a las últimas investigaciones en el campo de la neurociencia, el cerebro, bla, 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 ¿no? En voz alta para hacerse con. Ya, un día, otro día, 15 días allí. Y se estaba acercando el día de la charla. Y ya había hecho buenas migas con el chofer, los porteños hablan y tal, se expresan. Y había hecho cierta amistad. Entonces Eccles le manifiesta, estoy un poco preocupado, yo soy muy exigente, pero no sé, a ver si soy capaz de expresar mínimamente esto en español. La cuestión es que están todos estos científicos, pero nadie sabe que yo estoy aquí. Y de los que están, ninguno me conoce, me decía él en su momento. Y entonces el chofer le dice, señor Eccles, la charla que usted tiene que dar es esa a la que usted se refiere, ¿es esa que usted va leyendo todos los días, una y otra vez, cuando vamos de aquí para allá? Sí, eso es. Y faltaba ya un día o dos. Pues la verdad tengo que decirle que yo me la sé de memoria. ¿Tanto escucharla?
Se va al hotel, al día siguiente viene a recogerlo para llevarlo al auditorio y dice, oiga, he estado pensando toda la noche, de la misma edad que les tenía en aquel momento, el chofer. A ver, dígame usted, por favor, en voz alta todo lo que yo voy leyendo todos los días. De acuerdo a las últimas investigaciones, bla, 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 el chofer, todo. Dice, oiga, ¿qué le parece esta idea? Estaban a punto de llegar. ¿Por qué no hacemos una cosa? Usted, cuando me llamen a mí, van llamando a los diferentes científicos, suben al estrado, dan su conferencia, y usted va en mi nombre. Usted sube, como si fuese yo, porque ninguno me conoce, de los que están aquí, todavía no le habían dado el premio Nobel, ¿eh? Ninguno me conoce, con lo cual usted sube y yo me siento al fondo del auditorio, me siento atrás. Bueno, aquel artista muy echado para adelante dice, sin problema alguno. Bueno, total, va pasando uno otro y él se sienta en la silla que le corresponde a Eccles allá atrás, en la última fila. Mr. John Eccles, suba por favor. Ahí va. Se pone allí. Buenas tardes. Tengo el gusto de estar aquí para informarles de que mis investigaciones va. Todo el mundo asombrado decía, pero ¿cómo este hombre es capaz de hablar tan bien y con cierta profundidad de lo que dice? Se pusieron de pie al final para aplaudirle. Creo que Plácido Domingo le aplaudieron en una de sus actuaciones media hora, no sé cuánto. Bueno, casi. Entonces el hombre, henchido de satisfacción, lleno de satisfacción ante lo que estaba viendo, le dice, ya está bien, siéntense. Con una autosuficiencia propia de los que viven en Buenos Aires, algunos, se queda mirando al público. ¿Alguna pregunta? Es que el que estaba atrás de la silla. Entonces sale allí alguien y dice, le hace una pregunta muy compleja, muy complicada de estas. Él escucha con muchísima atención, como si entendiese todo lo que decía, sin entender nada. Y dice, mire usted, a esa pregunta un tanto, yo casi me atrevería a decir que absurda e infantil, se la puede contestar mi chofer que está sentado allá al fondo. Así que si tenéis alguna pregunta, a mi chofer que está allá. Bien, animaros a la práctica de la respiración, que es riquísima, variadísima, pero requiere sus tiempos, sin precipitación. Y va a mejorar la calidad de vida, tanto a nivel mental como a nivel físico. Tengamos en cuenta que vivimos gracias a que respiramos. Y la respiración está muy unida, muy ligada a los estados mentales. Gracias por estar aquí. Hasta otro día.